Salmo 104, versos 24 y 25 dice: «Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios». Dice el verso 25: «He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes». Y el verso 26 dice: «Allí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él». Ayer comenzamos a hablar sobre la sabiduría divina. Nuestro Dios es un Dios sabio. Él ha hecho todas las cosas con sabiduría y excelencia. Y definimos sabiduría primero como conocimiento. ¿La sabiduría es conocimiento? Claro, la sabiduría es conocimiento, pero no se limita al conocimiento. ¿La sabiduría es conocimiento? Sí. ¿La sabiduría es un acervo de conocimientos técnicos, etcétera? Es conocimiento, pero no es solo conocimiento, sino que incluye también el momento justo y el área en que ese conocimiento debe ser aplicado. No es solamente conocimiento, sino cómo, cuándo y dónde ese conocimiento debe ser aplicado. Nuestro Dios es un Dios sabio. Ayer comenzamos a estudiar hablando de la sabiduría divina. En el primer punto hablamos que la sabiduría de Dios es una perfección de su ser. Cuando hablamos de la sabiduría divina, estamos hablando de que nuestro Dios es perfectamente sabio. La sabiduría es una característica esencial del ser de Dios. Si Dios no fuera completamente sabio, si Él solamente poseyera alguna parte de conocimiento, si Él solamente conociera algo, una partícula de algo, Él no podría ser Dios. Él tiene que saber todo de todo simultáneamente, todo lo que ha acontecido, todo lo que acontece y todo lo que acontecerá. Dios, para ser Dios, necesita ser sabio. Segundo, la sabiduría de Dios es manifestada en la creación. Y ayer hablábamos del esquivo bosón de Higgs, esa partícula que fue llamada la partícula de Dios, esa partícula que solamente era visible en un yoctosegundo. Ayer hablábamos de eso, pero los científicos jubilosos, exultantes, finalmente en el año 2012, cuando finalmente dieron con ese esquivo bosón de Higgs, esa partícula subatómica, cuando dieron finalmente con él, se dieron cuenta que a pesar de que respondió algunas preguntas, pero creó un sinnúmero de preguntas sin contestar. Porque el bosón de Higgs es una de 20 otros elementos que unidos podrían dar el origen al universo. Así que eso habla, hermanos, el bosón de Higgs y otros elementos son los elementos constitutivos del universo. Lo difícil que fue encontrar el bosón de Higgs, pero en ese descubrimiento, en ese yoctosegundo, cuando lo pudieron calzar, trajo más preguntas que respuestas. Ahora vamos a ver el número 3, el punto número 3, que dice que la sabiduría de Dios es la sabiduría en su providencia. Y justamente el día lunes hablábamos de la providencia divina. La providencia divina es la mano de Dios en la historia de la raza humana. Dios todavía mezclándose, Dios moviendo los acontecimientos, permitiendo acontecimientos en la vida de los hombres. Es por eso que estos atributos de Dios se mezclan y son interdependientes el uno con el otro. ¿Qué pasa con la sabiduría de Dios y la providencia divina? Quiero decirles que el mundo no marcha dirigido por un destino impersonal. El destino no se mueve por un azar caprichoso, ni por la suerte fría, o por el azar o la suerte, o la mala suerte, o el destino.
sino que el universo se mueve de acuerdo al propósito eterno de Dios. Él, desde toda la eternidad, ha decretado, y escuche esto, ha decretado sabiamente todo lo que ocurre, todo cuanto ocurre, y lo hace para su propia gloria. Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha decretado sabiamente todo lo que ocurre y lo ha permitido para su propia gloria. La providencia de Dios es la superintendencia o el gobierno de Dios que sostiene, mantiene, dirige y gobierna todo lo que ocurre y que lo dirige Dios. Todas las cosas al fin que Él ha establecido desde toda la eternidad. Eso, hermanos, es la providencia divina, es la superintendencia, es el gobierno divino en cada detalle de nuestra vida. Piense usted por un momento, ¿cuántos de esos acontecimientos que usted llama, oh, qué suerte? Cuando usted llegó a un lugar para hacer un trámite y venía turbada, venía sin saber qué hacer y de repente la llaman, le dan un número y de 20 personas que pudieron atenderlo, lo atiende una persona que dice, oh, yo te conozco, sí, yo te conozco, ¿me puedes ayudar? Y esa persona le ayuda y uno dice, qué suerte, fue por la providencia divina. Al colegio que usted fue, la universidad que usted fue, se encontró con alguien que fue su amigo, su amiga y que finalmente terminó siendo su esposo, su esposa. La providencia divina. Haber nacido en el hogar que nacimos, providencia divina. Haber tenido los padres que tuvimos, con todos sus errores, con todas sus fallas, con todos sus fracasos y debilidades, con todos sus pecados, fueron los mejores padres que Dios pudo haber encontrado para usted. Porque usted no sería la persona que es si no hubiera sido por los padres que Dios le dio y Dios los escogió para usted en su sabiduría desde antes de la fundación del mundo. Así que la providencia es la superintendencia, el gobierno de Dios que, lo dije, sostiene, mantiene, dirige y gobierna todo lo que ocurre y que Él dirige todas las cosas al fin que Él estimó desde antes de la fundación del mundo. La providencia es la mano invisible de Dios en la historia de la humanidad. Dios llevando cada acontecimiento hasta la materialización de sus planes eternos. Su sabiduría es la capacidad de Dios para intervenir en los acontecimientos del hombre. Dios interviniendo en el mundo de los hombres de tal manera que todas las cosas cumplan con los propósitos que Él trazó de antemano. Es eso la sabiduría en la providencia divina. Nada es suerte o mala suerte o fortuna o el azar. Es la mano de Dios, es la sabiduría divina. Número 4, la sabiduría de Dios es infinita. Bueno, y no podría ser de otra forma. No podría ser de otra forma. Si Dios es infinito y eterno, entonces su sabiduría también lo es. Si Dios no fuera infinitamente sabio, de nuevo, entonces Él no podría ser Dios. Dios necesita ser infinitamente sabio para ser Dios. Si solo supiera muchísimo, si Dios supiera muchísimo, pero no todo, entonces no podría ser Dios. Me acuerdo en mis años de colegio, y yo le estoy hablando de bastantes años atrás. Recuerdo que cuando nos daban tareas en el colegio, buscar ciertas cosas, buscar la biografía de alguien, buscar los datos, ¿dónde íbamos? A la biblioteca pública. Y aquí en Rancagua estaba en la calle Alcázar. Y recuerdo que con compañeros íbamos a la biblioteca a buscar libros, a pedir libros, porque normalmente en nuestras casas no habían libros. Las familias no tenían bibliotecas. Tampoco teníamos el acceso a Internet, no existía Wikipedia, no existía lo que existe hoy. Y teníamos que ir a buscar la tarea. Y normalmente había un hombre que atendía ahí y nos decía, ¿qué es lo que está buscando? Estoy buscando los últimos 50 premios Nobel de medicina. Y él decía, este año, y nosotros quedamos, ¿lo sabe? Lo sabía de memoria.
Después, escritores del siglo de oro de España, por ejemplo, y empezaba. Fuente Ovejuna, El Lazarillo de Tormes, la vida de sueños de Calderón de la Barca, y lo sabe de memoria. Era una persona que sabía mucho, pero no sabía todo. Dios, si solamente supiera muchísimo, pero no supiera todo, entonces no podría ser Dios. Dios, para ser Dios, necesita saber todo. Dios necesita conocer todo. No solo una parte, no las partes importantes, sino Él necesita saber todo. Para ser Dios necesita saber todo, para así escoger lo mejor para cada uno. ¿Dios sabe lo mejor para usted? Sí lo sabe. ¿Él lo sabe? Sí lo sabe. Proverbios capítulo 3, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, porque tal vez tú sabes mucho. Tal vez tú sabes, tienes antecedentes, tienes historia, tienes tal vez bastante conocimiento de una disciplina en particular, pero no lo sabes todo. Pero Dios sí lo sabe. Por eso el llamado del proverbista es: fíate de Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio conocimiento, en tu propia sabiduría. Fíate es un verbo que quiere decir buscar un lugar seguro, un refugio, estar en un lugar estable, estar apoyado. Fíate es venir a un lugar seguro, un lugar de cimientos sólidos. Perdón. Buscar un lugar donde yo reciba apoyo y sustento. Fíate de Jehová. Él es tu mejor refugio. Él es la mejor decisión. Si tú has estado buscando y buscando y buscando y ocurre algo que tú no lo esperabas, pero ocurrió, eso fue lo que ocurrió, entonces debemos estar completamente confiados que lo que ocurrió es porque Dios así lo quiere y es lo mejor para nosotros. No te apoyes en tu propia prudencia, dice el proverbista. No te apoyes en tu propio entendimiento, comprensión, sabiduría o conocimiento. No te apoyes en eso. No, pero es que yo creo, esto es lo que yo creo que debe ser mejor para mí. El trabajo que tengo no es el mejor, ese es el mejor. Dios te tiene aquí. No, que tal vez Dios, porque no había otro trabajo, me dio este trabajo. No te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría. Dios no solo sabe lo que es mejor, sino que también sabe cuándo y dónde es lo mejor, con quién es lo mejor, en qué nivel es lo mejor. Fíate de Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. La sabiduría de Dios no tiene los límites del conocimiento humano. La sabiduría humana es sesgada, incompleta, limitada, subjetiva, parcial, terrenal. Incluso dentro de la sabiduría humana hay mucha ignorancia. Pareciera una contradicción, un oxímoron. Pero en la sabiduría hay mucha ignorancia. En la sabiduría humana. Pero la sabiduría divina es completa y absoluta. Número 5. Dios es sabio también en sus decretos. Isaías capítulo 25, verso 1 dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Los consejos de Dios son firmes de verdad, son estables, seguros, confiables. Dios no necesita un consejo para tomar decisiones. Ahí tenemos los consejos de los médicos que se reúnen, se cabecean el uno al otro. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué antecedentes tienes tú? El consejo para llegar a una solución, a un resultado, a una definición que no siempre es la correcta. Dios no necesita un consejero. Dios no está preguntando: ¿qué te parece a ti? ¿Terminamos con la guerra Rusia-Ucrania? ¿Terminamos con eso? ¿Qué te parece a ti si detenemos el avance del Islam en Europa? ¿Te parece? ¿Está bien? ¿Qué piensas tú? Dios no pregunta. Él lo sabe todo. Dios no necesita consejeros para tomar una decisión. Él es suficientemente sabio en sí mismo para tomar las mejores decisiones.
Dios no necesita que yo le diga lo que Él tiene que hacer en este mundo. Este mundo le pertenece a Él. Este mundo fue creado por Él. Y Él es sapientísimo. Él no necesita que yo le explique las cosas. Él no necesita que yo le dé un consejo. Yo pienso que esto es lo mejor. Yo pienso que por aquí va la cosa. Yo pienso. Me da la idea. El hombre tiene sesgos en su conocimiento. Aún el mejor conocimiento humano está lleno de limitaciones. Pero nuestro Dios es sabio. Todo lo que hace es perfecto. Y este año que está terminando, este año que ya está llegando a su fin, cuando las campanas marquen las 12 de la noche, 0 horas, este año ya habrá terminado y será parte de la historia. Y tal vez esta noche será un tiempo para análisis, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, las cosas en que nos equivocamos, las malas decisiones que tomamos, el pecado que cometimos, las cosas que dijimos, los que nos dijimos unos a otros, padres, hijos, hijos, padres, esposo, esposa, esposa, esposo, congregación, hermanos. Es un tiempo de análisis. Y ese análisis demuestra claramente que no somos sabios. No somos sabios. Nos hemos equivocado. Pertenecemos al grupo de seres caídos y que hemos fallado. Que el análisis que usted haga esta noche sea hecho delante de la luz de la sabiduría divina. Y que junto con reconocer errores y faltas y fallas, también usted pueda recibir la misericordia que nos falta. Para que este año que comienza pueda ser un año que comenzamos buscando la sabiduría de Dios completamente. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Lo que esta palabra diga, es que sea el norte, que sea el objetivo, que sea la ruta que traza nuestro caminar. Que lo que este libro nos dice, que es la palabra de Dios y que es la mente de Dios, nos diga lo que tenemos que hacer y decir en las diferentes áreas de nuestra vida, de nuestro quehacer, en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, en nuestras relaciones interpersonales, con el vecindario, en el matrimonio. Que sea la palabra de Dios la que nos guíe y no nuestra propia prudencia. No, esto yo creo que es lo mejor para mí. Estoy seguro. Y Dios dice, no es lo mejor. Este otro es el camino mejor. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy, en este último día de este año. Muchas gracias por haberme acompañado durante todo este año. Este año que nosotros como ministerio de la Hora de Gracia hemos crecido, hemos dado un paso grande en que hemos pasado de una pequeña cámara o de la cámara del celular a cámaras profesionales. Dios nos ha dado este privilegio de tener lo que tenemos para poner en sus manos tecnología y llegar de la mejor manera para compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Este año para nosotros ha sido un año de dar un gran paso. Y lo hemos dado porque hemos creído que Dios demanda excelencia y queremos hacerlo lo mejor para Él y para su gloria y para su bendición. Todos nosotros, los que hacemos este devocional, el hermano Esteban Vergara, Roberto Olivares, en este momento me acompaña también Elizabeth y otros que han hecho que esto sea posible. Todos nosotros les saludamos y les deseamos de parte de Dios un excelente año, crecimiento, desarrollo, madurez, que logren sus metas, que alcancen el propósito divino para sus vidas. Eso es lo mejor para nosotros. Así que hermanos, esta noche cuando se estén dando abrazos, también estén invocando sobre ustedes el favor y la sabiduría divina. Que Dios les bendiga. Nos volvemos a ver el viernes para seguir estudiando la palabra de Dios. Muchas gracias, un abrazo, que Dios les bendiga.